El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 11 al 15. Salmo 11. David, en los diferentes períodos de su vida, estuvo colocado en casi todas las situaciones en que un creyente, sea rico o pobre, puede ser colocado. En estas composiciones escritas celestiales delinean todas las actividades de su corazón. Para ayudarnos a recordar este salmo tan breve, pero tan dulce, le daremos el nombre de Cántico del amigo firme y fiel. Los amigos de David, o los que decían serlo, le advirtieron que huyera al país montañoso en que había nacido, y que permaneciera allí escondido durante un tiempo hasta que el rey se le mostrara más favorable. David en aquel entonces no aceptó el consejo, aunque más adelante parece haberlo seguido. Este salmo se aplica al establecimiento de la iglesia contra las calumnias del mundo y los consejos de avenencias y componendas dados por el hombre, afirmando que la confianza ha de ser colocada en Dios, el juez de todos. Notemos de qué modo tan notable este salmo se corresponde con la liberación de Lot cuando se hallaba en Sodoma. Este versículo, con la exhortación del ángel, escapa a las montañas, para que no seas consumido, y la respuesta de Lot, no puedo escapar a las montañas, no sea que me alcance el mal, y muera. Génesis 19, 17 al 19. Y también, Jehová tiene en el cielo su trono, y sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del cielo, y también, los rectos contemplarán su rostro, libró al justo Lot. Porque este justo, que residía entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda de Pedro 2, 7, 8. Los combatientes en el lago Trasímeno se dice que estaban tan absortos en el combate que ni unos ni otros se dieron cuenta de las convulsiones de la naturaleza que tenían lugar en el terreno que pisaban. Lo mismo ocurre, aunque con una causa más noble, a los soldados del Cordero. Creen, y por ello no se apresuran, es más, pueden apenas sentir las convulsiones de la tierra, como los demás hombres, debido a su anhelo de seguir adelante para llegar al advenimiento del Señor. Versículo 1 al 3. Estos versículos contienen un relato de una tentación a desconfiar de Dios, la cual había causado gran desasosiego en David en una ocasión que no se menciona. Es posible que en los días en que se hallaba en la corte de Saúl le aconsejaran que escapara en unos momentos en que su huida podría ser achacada a un incumplimiento de su deber respecto al rey o a una prueba de cobardía personal. Su caso era como el de Nehemías, cuando sus enemigos, bajo el pretexto de la amistad, esperaban entramparle en vez de que huyera para salvar su vida, mediante los consejos que le daban. Versículo 1. En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. Cuando Satanás no puede derrotamos por medio de la presunción, con que astucia procura nuestra ruina por medio de la desconfianza, echará mano de nuestros amigos más queridos para convencernos de que no tengamos confianza, y usará una lógica tan plausible que, a menos que afirmemos de modo definitivo nuestra confianza inmutable en Jehová, conseguirá que como un pájaro tímido huyamos a las montañas siempre que se presente peligro. Podemos observar que David se complacía usando la metáfora con frecuencia, comparándose a un ave, y a varias clases de ellas. Primero a un águila, Salmo 103, 5. Mi juventud es renovada como la de un águila. A veces a un búho, Salmo 102, 6. Soy como un búho entre ruinas. A veces a un pelícano, en el mismo versículo, como un pelícano en el desierto. Otras a un gorrión, Salmo 102, 7, como el gorrión solitario sobre el tejado. Algunas veces a una perdiz, como cuando uno caza una perdiz. Algunos dirán, ¿cómo es posible que aves de pluma tan diferente puedan agruparse y representar el carácter de David?
Contestaremos que no hay dos hombres que puedan diferir más el uno del otro que el mismo siervo de Dios en distintos momentos puede diferir de sí mismo. Sus palabras, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave, implican cierta emoción, por lo menos desagrado ante el consejo. Se arguye que David no estaba ofendido por el consejo, sino por la manera en que le es propuesto. Sus enemigos lo hacen irónicamente, burlándose, como si el ir volando allí no tuviera propósito alguno y que no era probable que hallara allí la seguridad que buscaba. Así, cuando los principales sacerdotes se burlaban de Jesús, Mateo 27, 43, decían: ha puesto su confianza en Dios, líbrele ahora si le quiere. La confianza de Cristo en Dios nunca varió un punto por las mofas o increpaciones que le lanzaban. Por otra parte, si las burlas de los hombres hacen que menospreciemos el buen consejo, en esta época con burlas nos apartarían de nuestro Dios, y Cristo, y las Escrituras, y el cielo. El apóstol Judas, versículo 18, ya predijo que en los últimos tiempos habría burladores, que andarían conforme a sus propias concupiscencias. Es una ofensa tan grande el hacerse un nuevo Dios como el negar el verdadero. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, entre los miles de santos, entre Miguel o Gabriel, Moisés o Samuel? Y no hay nada en la tierra que desee en comparación contigo. En las tentaciones de tribulación y terror no es conveniente discutir la cosa con Satanás. La sombra no refresca, a menos que se esté en ella. ¿De qué sirve tener sombra, ni que sea de una alta peña, si nos sentamos bajo el sol, el tener a disposición el brazo del Omnipotente? Si nosotros nos apartamos de él y hacemos escapadas en las mismas fauces de la tentación. Las caídas de los santos han tenido lugar cuando han salido de su trinchera y su fortaleza, porque su fuerza es como la de los conejos, animales débiles en sí mismos, cuya fortaleza se halla en la roca del Todopoderoso, que es su habitación. Versículo 2. Porque he aquí, los malos tensan el arco, tensan la saeta sobre la cuerda, el arco es tensado, y la flecha es colocada en la cuerda. Huye, huye, pájaro indefenso, tu seguridad está en la huida. Huye, porque tus enemigos van a enviar sus dardos a tu corazón. Apresúrate, porque pronto van a destruirte. David parece haber sentido la fuerza del consejo, porque venía de su propia alma, pero, con todo, no quiere ceder, sino que se atreve a arrostrar el peligro antes que exhibir desconfianza en el Señor su Dios. Los principales sacerdotes y fariseos prepararon acechanzas para entrampar a Jesús por medio de su astucia y matarle. Tensaron su arco cuando compraron a Judas Iscariote para que traicionara a su maestro, colocaron sus flechas en la cuerda cuando buscaron falsos testimonios contra Jesús para darle muerte. Mateo 26, 59. Versículo 3. Si se socavan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? ¿Es posible que los fundamentos de la religión sean destruidos? ¿Puede Dios estar soñoliento? Sí, letárgico, de modo que sea posible su ruina. Si Él mira, y, con todo, no ve que estos fundamentos son destruidos, ¿dónde está su omnisciencia? Si lo ve y no puede evitarlo, ¿dónde se halla su omnipotencia? Si lo ve, puede evitarlo y no lo hace, ¿dónde se hallan su bondad y misericordia? Respondemos de modo negativo, que es imposible que los fundamentos de la religión puedan ser destruidos de modo total y final, sea en relación con la Iglesia en general o con referencia a cada uno de sus miembros vivos y verdaderos. Por la razón de que tenemos una promesa explícita de Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Sí, es la única palabra de consuelo en el texto, ya que muestra que todo lo que se dice no es positivo, sino una suposición. Bien, es bueno conocer lo peor de todo, para que podamos prevenirnos en consecuencia, y, por tanto, que, en hipótesis, contemplemos este caso lamentable no como dudoso, sino como un hecho, no como temido, sino como sentido, no como sospechado, sino como habiendo ocurrido en realidad. Primero,
Un triste caso supuesto, si los fundamentos son socavados. Segundo, una triste pregunta que propone, signo de interrogación abierta, ¿qué podrá hacer el justo? Tercero, una triste respuesta implicada, a saber, que no puede hacer nada con miras a restablecer el fundamento destruido. Su respuesta a la pregunta, ¿qué puede hacer el justo? Sería la contrapregunta, ¿qué es lo que no pueden hacer? Cuando la oración pone en movimiento a Dios de nuestro lado, y cuando la fe asegura el cumplimiento de la promesa, ¿qué motivo puede haber para la huida, por crueles y poderosos que sean nuestros enemigos? ¿Qué puede hacer el justo? El puede del justo es un puede limitado, confinado a la regla de la palabra de Dios. El justo no puede hacer nada que no sea legal hacer, 2 Corintios 13, 8, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino para la verdad. El malvado puede hacerlo todo, su conciencia, que es tan ancha que ni es conciencia, le permite hacerlo todo, por ilegítimo que sea, matar, envenenar, lo que sea, por todos los medios, en todo tiempo, en cualquier lugar, a todo aquel que se interpone entre él y la consecución de sus deseos. No así el justo, estos tienen una regla por la cual han de obrar, que ni pueden, ni deben, ni se atreven a quebrantar. Por tanto, si un justo tuviera la seguridad de que el quebrantar uno de los mandamientos de Dios puede restaurar la religión decaída y volver las cosas a su estado previo, sus manos, su cabeza y su corazón estarían maniatados. No puede hacer nada, porque caería sobre él la condenación justa que dice, hagamos males para que vengan bienes. Romanos 3, 8. Los tiempos de pecar en abundancia han sido siempre, para los santos, tiempos para mucha oración. Sí, esto es lo que pueden hacer, ayunar y orar. Hay todavía un Dios en los cielos a quien acudir cuando la liberación de un pueblo se halla más allá de lo que pueden hacer las disposiciones y el poder humanos. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Los cielos están encima de nuestras cabezas en todas las regiones de la tierra, y así el Señor se halla siempre cerca de nosotros en todo estado y condición. Esta es una razón muy poderosa para que no adoptemos las viles sugerencias de desconfianza. Hay uno que alega su preciosa sangre en favor nuestro en el templo de arriba, y allí hay uno en el trono que no está nunca sordo a la intercesión de su Hijo. ¿Por qué? Pues, hemos de temer. ¿Qué planes e intrigas puede imaginar el hombre, que Jesús no pueda descubrir? Jehová tiene en el cielo su trono. Si confiamos en este Rey de Reyes, ¿no basta? ¿No puede Él librarnos en nuestra cobarde retirada? Sí, bendito sea nuestro Señor y Dios, que podemos saludarle como Jehová Nisi, en su nombre enarbolamos nuestras banderas, y, en vez de huir, gritamos una vez más el grito de guerra. Sus ojos ven. Dios no escudriña como el hombre, inquiriendo en lo que estaba antes escondido de él. Su escudriñar es simplemente mirar. Él ve el corazón, él contempla los riñones. La misma vista de Dios es escudriñadora. En Apocalipsis 1, 14, en que se describe a Cristo, se dice que sus ojos son como llama de fuego. Ya sabemos que la propiedad del fuego es escudriñar y poner a prueba las cosas que a él son sometidas, y el separar la escoria del metal puro. Así, también, los ojos de Dios son como fuego, para probar y examinar las acciones de los hombres. Es un Dios que puede ver a través de las hojas de higuera de nuestras palabras con que profesamos, y discernir la desnudez de nuestros deberes por medio de ellas. Acepta a Dios en tu consejo. El cielo se halla por encima del infierno. Dios en todo momento puede decirte qué planes se están incubando allí contra ti. Sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres, como un juez somete a prueba a un reo con sus ojos y lee los caracteres de maldad impresos en su rostro. En el gran favor descrito en Apocalipsis 6, 16, todos los que huyen piden poder esconderse de la mirada de aquel que está sentado en el trono. La maldad no puede resistir la observación de ningún ojo, y mucho menos el ojo de la justicia. Es muy difícil no mostrar la culpa del corazón en el rostro, tan difícil como dejar de verla. Versículo 5. Jehová prueba al justo y al impío, no los aborrece, solo los prueba, con la excepción de nuestros pecados.
No hay nada tan abundante en este mundo como las tribulaciones que resultan del pecado, que son como los mensajeros que, uno tras otro, iban llegando a Job. Como no nos hallamos en el paraíso, sino en el desierto, hemos de esperar una tribulación tras otra, así como a David le llegó un oso después de un león, y un gigante después del oso, y un rey tras el gigante, y los filisteos después del rey. Así también, cuando los creyentes han combatido la pobreza, tendrán que luchar contra la difamación. Cuando han luchado contra la difamación, tendrán que hacerlo contra la enfermedad. Serán como un obrero que nunca cesa en su trabajo. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. No hay calamidades que nos caigan encima con tanta abundancia como las de nuestros propios pecados, siguen cayendo sobre nuestras cabezas, y nos encorvan, de modo que no podemos erguirnos. Para el que no tiene la conciencia cauterizada, hay poco descanso a causa de ellas. Viento abrasador. Algunos expositores creen que el término se refiere a una tempestad. Hay una alusión en hebreo aquí al viento sofocante, ardiente, que sopla a través del desierto de Arabia, conocido como el Simún. Una tempestad ardiente la llama Loud, en tanto que otro comentarista lee viento de ira. En una u otra versión solo vemos terrores. Será la porción del cáliz de ellos. Una gota del infierno es terrible, pero ¿qué será una copa llena de tormento? Pensemos en ello, una copa de miseria, sin una gota de misericordia. Oh pueblo de Dios, qué necio es temer a los hombres que serán pronto haces ardientes en el fuego del infierno. Piensa en su fin terrible, y todo tu temor se cambiará en desprecio a sus amenazas y compasión a su miserable estado. Versículo 7. Porque Jehová es justo, y ama la justicia. No solo es su ocupación el defenderla, sino que su naturaleza es amarla. Los rectos contemplarán su rostro, o según otras versiones, su rostro contempla a los rectos. Mamón, la carne, el diablo, todos ellos susurran a nuestro oído. Huye como un pájaro a tu montaña, pero nosotros hemos de avanzar y desafiarlos. Resistid al diablo, y de vosotros huirá. Adelante, que la vanguardia avance, al frente todas las potencias y pasiones del alma. Adelante, adelante, en nombre de Dios, adelante, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Él nos contempla con ojo sonriente, y por tanto no puede mirar con favor al injusto, así que esta necesidad no está fundada solamente en la orden de Dios de que seamos renovados, sino en la misma naturaleza de la cosa, porque Dios, con relación a su santidad, no puede conversar con una criatura impura. Dios tendrá que cambiar su naturaleza o bien tendrá que cambiar la naturaleza del pecador. Lobos y ovejas, tinieblas y luz, no pueden estar de acuerdo. Dios no puede amar a un pecador como pecador, porque él aborrece la impureza tanto por necesidad de su naturaleza, como por decisión de su voluntad. Es tan imposible que él ame la impureza como que cese de ser santo. Salmo 12. Este salmo está encabezado con el título al músico principal, sobre Seminit. Salmo de David, título que es idéntico al del Salmo 6, excepto que aquí se omite Nehinot. El tema será más gráfico si lo llamamos buenos pensamientos en tiempos malos. Se supone que fue escrito cuando Saúl perseguía a David y a los que favorecían su causa. Versículo 1. Salva, oh Jehová. El salmista ve el peligro extremo de su posición, porque para un hombre es mejor estar entre leones que entre mentirosos. Siente su propia incapacidad para tratar con estos hijos de Belial, porque el que los toque debe estar rodeado de hierro. Por tanto, se vuelve a su ayudador del todo suficiente, el Señor. Su ayuda nunca es negada a sus siervos, y su ayuda es bastante para todas las necesidades. Así como los navíos pequeños pueden navegar en puertos en que otros mayores, por calar más profundo, no pueden entrar, así también nuestras breves exclamaciones y cortas peticiones pueden navegar al cielo cuando nuestra alma es privada por el viento, o por los asuntos de ejercicios de devoción más prolongados.
y cuando la corriente de la gracia parece demasiado baja para que flote en ella una súplica más elaborada, ya era hora de pedir ayuda al cielo, cuando Saúl había dicho, «Id, matadme los sacerdotes de Jehová», que se supone es la ocasión en que fue escrito este salmo, y por ello cometió el pecado contra el Espíritu Santo, en opinión de algunos solemnes teólogos, porque se acabaron los compasivos. La muerte, la partida o la declinación de los hombres piadosos debería ser un trompetazo que llame a más oración, porque han desaparecido los leales de entre los hijos de los hombres. Cuando se ve la piedad, inevitablemente le sigue la lealtad. Sin el temor de Dios los hombres no aman la verdad. David, en medio del desorden general, no se armó complots y sediciones, sino que presentó peticiones solemnes, ni se juntó con la multitud para obrar mal, sino que echó mano de las armas de la oración para resistir los ataques de ellos contra la virtud. ¿Te encuentra tu amigo o vecino fiel con respecto a él? ¿De qué da testimonio nuestro trato diario? ¿No resulta a expensas de la verdad, con frecuencia, lo que decimos con ánimo de ser agradables? Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Los cumplimientos y halagos son odiosos para las personas sinceras. Estas saben que si los aceptan deben devolverlos, y desprecian una y otra cosa. Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. El que hincha el corazón de otro no tiene nada más que viento en el propio. No hay una cosa más apropiada para hacer una capa de ella que la religión, no hay nada más de moda, nada tan provechoso. Es una librea con la cual el prudente puede servir a dos señores, a Dios y al mundo, y ganar en el servicio de ambos. Yo sirvo a los dos, y con ello a mí mismo, prevaricando a los dos. Ante el hombre, no hay nadie que sirva a su Dios con una devoción más severa, por lo cual, entre los mejores de los hombres, busco y alcanzo mis objetivos, y me sirvo a mí mismo. En privado, sirvo al mundo, no con una devoción tan estricta, pero con más deleite, cuando cumplo los deseos de sus siervos. Procuro mis propios objetivos y me sirvo a mí mismo. La casa de la oración, ¿quién la frecuenta más que yo? En todos los deberes cristianos, ¿quién se halla más a la vista que yo? Ayuno con los que ayunan y como con los que comen. Hago luto con los que lo observan. No hay mano más abierta a la causa que la mía, y en sus familias no hay nadie que ore más tiempo y más alto. Así, cuando la opinión de una vida santa ha proclamado la bondad de mi conciencia, mi tienda es frecuentada por los parroquianos, mi mercancía tiene buen precio, mis palabras merecen crédito, mis acciones no carecen de alabanza. Soy avaro, pero se interpreta que soy providente. Soy ruin y mezquino, esto es, templado. Si melancólico, se me interpreta como piadoso. Si amo el jolgorio, se entiende que es gozo espiritual. Si soy rico, son las bendiciones de una vida piadosa. Si soy pobre, se supone que es el fruto de una conciencia estricta en los tratos. Si se habla bien de mí, lo merezco por mi santa conducta. Si mal, es malicia de envidiosos. Así que navego con todos los vientos, y consigo mis fines en todas condiciones. Esta capa en verano me mantiene fresco, caliente en invierno, y esconde el costal de todos mis secretos deseos carnales. Bajo esta capa ando en público en medio del aplauso frecuente, y en privado peco sin temor a ofensa, actúo astutamente sin que se me descubra. Busco cielo y tierra para hacer un prosélito, y una vez lo hago, él me hace a mí. En el ayuno proclamo Ginebra, en una fiesta, Roma. Si soy pobre, hago ver que tengo abundancia, para salvaguardar mi crédito. Si soy rico, lo disimulo, y presento pobreza para que no me echen cargas. Las opiniones más cismáticas son las que hallo más provechosas, pues de ellas aprendo a divulgar y mantener nuevas doctrinas. Ellas me sostienen con la cena 3 días a la semana. Hago uso de alguna mentira a veces, como una nueva estratagema para defender el Evangelio, y execro la opresión con los juicios de Dios ejecutados sobre los malos. La caridad la tengo por un deber extraordinario, por tanto, no la ejecuto de ordinario. Lo que repruebo de cara al público, para mi propio provecho, lo hago secretamente en casa, para mi propio placer. Pero, alto,
Veo un escrito en mi corazón que hace desfallecer mi alma. Las palabras del mismo son: ay de vosotros, hipócritas. Mateo 23:13. El mundo verdaderamente dice que la sociedad no podría existir si hubiera una veracidad y una sinceridad perfectas entre hombre y hombre. Pero, ¿qué cuadro presenta el edificio social, cuando sus paredes parecen tener por argamasa solo halagos y la falsedad? El filósofo Bion, cuando se le preguntó qué animal consideraba como el más dañino, contestó: de todas las criaturas salvajes, el tirano, de las domesticadas, el halagador. El libro de los símbolos hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. El original dice: un corazón y un corazón, uno para la iglesia, otro para lo demás, uno para los domingos, otro para los días de entre semana, uno para el rey, otro para el papa. Un hombre sin corazón es una maravilla, pero un hombre con dos corazones es un monstruo. Se dice de Judas: había muchos corazones en un hombre. Y leemos de los santos: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón. Hechos 4:32. Una bendición especial. Cuando un hombre cesa de ser fiel a su Dios, el que espera que sea fiel a los otros quedará decepcionado. Versículo 3. Arranque Jehová a todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente. Es extraño que el yugo fácil del Señor sea tan duro para los hombros del orgulloso, en tanto que las cadenas de Satanás que los atan les parezcan de oro. Uno se imagina generalmente que los halagadores son parásitos despreciables, que se arrastran y lamen, y que no pueden ser orgullosos, pero el sabio te dirá que si bien todo orgullo es verdaderamente mezquino, hay mucho orgullo en la mezquindad extrema. El caballo de César está más orgulloso de llevar al César que éste de cabalgar en él. Nadie es tan detestable como dominador como las criaturas ruines que se encaraman a los cargos de importancia aferrados a la levita de los grandes. Son tiempos malos, verdaderamente, aquellos en que estos seres nefastos son numerosos y poderosos. Versículo 4. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos. Desde el tiempo de Tertuliano al de Juliano el apóstata, toda clase de oratoria, conocimientos e ingenio fueron usados pródigamente contra la iglesia de Dios. Nuestros labios por nosotros, ¿quién va a ser amo nuestro? Si tenemos que ver con Dios, hemos de dejar de decir que somos nuestros y considerar a Dios como nuestro amo. Versículo 5. Por la opresión de los humildes, la pobreza, la necesidad y la miseria deben ser motivos para la compasión, pero los opresores hacen de ellas las piedras afiladoras de su crueldad y severidad, y por tanto el Señor defiende la causa de sus pobres y oprimidos, contra sus opresores, sin honorarios ni temor. Sí, Él defenderá su causa con pestilencia, sangre y fuego. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras sinceras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras del hombre son sí y no, pero las promesas del Señor son sí, amén. En el original hay una alusión al proceso purificador más estricto conocido por los antiguos, por medio del cual la plata pasaba al grado de pureza máximo deseado. La escoria era consumida totalmente, y solo quedaba el metal precioso y reluciente. Así, limpio y libre de toda aleación de error o infidelidad es el libro de las palabras del Señor. La Biblia ha pasado por medio del horno de la persecución, el criticismo literario, la duda filosófica, los descubrimientos científicos, y no ha perdido nada sino las interpretaciones humanas que se adhieren a ella como aleación al precioso mineral. Los que purificaban la plata, para conseguirlo la introducían en el fuego una y otra vez, hasta que quedaba totalmente probada. La doctrina de la gracia gratuita de Dios ha sido puesta a prueba una y otra vez y 1000 veces. Pelagio empieza y mezcla con ella su escoria. Dice que la gracia no es nada más que la naturaleza del hombre. Bien, su doctrina fue purificada, y una gran parte de la escoria fue eliminada. Luego vienen los semipelagianos, que dicen que la naturaleza no puede hacer nada sin la gracia, pero hacen que la naturaleza concurra con la gracia, y tenga su influencia, lo mismo que la gracia, y esta escoria también fue quemada.
Los papistas emprenden la misma cuestión, y no serán ni pelagianos ni semipelagianos, pero siguen mezclando todavía escoria. Vienen los arminianos y refinan el papismo sobre este punto una vez más. Con todo, aún siguen mezclando escoria. Dios hace que su verdad sea probada 7 veces en el fuego, hasta que puede presentarse pura, como debe ser. Y digo esto porque esta verdad es preciosísima. La Escritura es el sol, la Iglesia es el reloj. El sol sabemos que es seguro, y regular de modo constante en sus movimientos. El reloj puede adelantarse o bien atrasarse. Por ello, hemos de condenar como loco al que profesa confiar en el reloj más bien que en el sol. Y también no podemos por menos que echar de ver la credulidad de los que prefieren confiar en la Iglesia a confiar en la Escritura. La palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Proverbios 30:5. Así como el oro no sufre pérdida al ser sometido al fuego, tampoco las promesas sufren pérdida cuando son puestas a prueba, sino que siguen válidas aún en nuestras mayores tribulaciones. Versículo 8. Los malvados nos cercan, porque la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, así como el sol caliente trae moscas nocivas. Lo mismo el pecador puesto en honra estimula el vicio por todas partes. Salmo 13. Es costumbre llamar a este salmo, ¿hasta cuándo? Casi diríamos que es el salmo del gemido, por la incesante repetición del grito, ¿hasta cuándo? Versículo 1. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta se repite no menos de 4 veces. Corresponde al intenso deseo de liberación y a la gran angustia del corazón, y no tiene por qué no haber algo de impaciencia mezclada con ello. ¿No es este el retrato más fiel de nuestra propia experiencia? No es fácil prevenir y evitar que los deseos degeneren en impaciencia. La aflicción prolongada parece representar abundante corrupción, pues el oro que tiene que permanecer mucho en el fuego, es que contiene mucha escoria que ha de ser consumida. De ahí que la pregunta, ¿hasta cuándo?, pueda sugerir una búsqueda profunda del corazón. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ah, David, qué necias son estas palabras. ¿Puede Dios olvidar? ¿Puede el Omnisciente fallar en el recuerdo? Por encima de todo, ¿puede el corazón de Jehová olvidar a su Hijo amado? Ah, hermanos, echemos lejos de nosotros la idea, y escuchemos la voz de nuestro Dios del pacto, por boca del profeta: He aquí te tengo grabado en las palmas de mis manos, tus muros están continuamente delante de mí, para siempre. ¡Qué pensamiento tan tenebroso! Sin duda era bastante sospechar un olvido temporal, pero haremos una pregunta ingrata y nos imaginaremos que el Señor va a abandonar para siempre a su pueblo. No, su ira puede durar una noche, pero su amor permanece eternamente. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón o en nuestra vida por lo que Dios esconde su rostro y frunce el ceño sobre nosotros? Tal como la noche y las sombras son buenas para las flores, y la luz de la luna y el rocío son mejor que el sol continuo, así también la ausencia de Cristo tiene su uso especial y algo de virtud nutritiva, y da savia a la humildad, y aviva el apetito, y provee un campo libre para que la fe haga acto de presencia y ejercite sus dedos para alcanzar lo que no ve. Versículo 1, 2. Lo que dice el proverbio francés de la enfermedad es verdadero de todos los males, que vienen a caballo, pero se van a pie. El cristiano, en tanto que está en el mundo, vive en un clima insano. Por un lado, los deleites del mismo amortiguan su amor a Cristo; por otro, la tribulación con que se encuentra debilita su fe en la promesa. Versículo 2. ¿Hasta cuándo? Hay muchas situaciones en la vida del creyente en que las palabras de este salmo pueden ser una consolación y ayuda para revivir la fe que se hunde. Cierto hombre que yacía en el estanque de Betesda, tenía una enfermedad desde hacía 38 años, Juan 5:5. Una mujer que tenía espíritu de enfermedad pasó 18 años antes de ser liberada, Lucas 13:11. Lázaro, toda su vida había sufrido de la enfermedad y la pobreza, hasta que fue librado por la muerte y transferido al seno de Abraham, Lucas 16:20 al 22. Así pues,
todo el que se sienta tentado a usar las quejas de este salmo tenga la seguridad en su corazón de que Dios no olvida a su pueblo, que al final vendrá la ayuda, y, entre tanto, todas las cosas cooperan para bien en favor de los que le aman. Así pues, el lector cuidadoso notará que la pregunta, ¿hasta cuándo?, se presenta en 4 formas. La pena del escritor se ve, según parece, según es, según le afecta por dentro, y según afecta a sus enemigos fuera. Todos tendemos a tirar de la cuerda que más abate. Colocamos losas enormes sobre las tumbas de nuestros gozos, pero ¿quién piensa en erigir monumentos de alabanza por las misericordias recibidas? Escribimos 4 libros de lamentaciones y solo 1 de cantares, y nos hallamos más a tono en los gemidos del miserere que en el canto del Te Deum. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Qué cambio vemos aquí? Mirad, la lluvia ha terminado, y de nuevo cantan los pájaros. El corazón de David estaba desafinado con más frecuencia que su arpa. Empieza muchos de sus salmos suspirando, pero los termina cantando. Versículo 6. Cantaré a Jehová por el bien que me ha hecho. El mundo se maravilla de cómo podemos estar tan contentos bajo desgracias tan extremas, pero nuestro Dios es omnipotente, Él vuelve la desgracia en felicidad. Creedme, no hay gozo en el mundo comparable al que disfrutan los hijos de Dios bajo la cruz de Cristo. Puedo hablar por experiencia, y por tanto, creedme, no temáis nada de lo que el mundo puede haceros, porque cuando aprisionan vuestros cuerpos, dejan vuestras almas en libertad para conversar con Dios. Cuando os echan y aplastan, os levantan. Cuando nos matan, entonces nos envían a la vida eterna. ¿Qué mayor gloria puede haber que el ser conformados a nuestra cabeza, Cristo? Y esto lo hace la aflicción. Oh buen Dios, ¿qué soy yo, para que me concedas una misericordia tan grande? No sabía lo que era el que Dios estuviera a mi lado en toda circunstancia y en toda oferta con que me aflige Satanás, según he visto y hallado que él hace desde que he venido a este lugar, porque, he aquí, cuando se han presentado temores, han venido con ellos ánimo y apoyo. Sí, cuando he empezado como si dijéramos con nada, excepto mi sombra, Dios con su ternura no ha permitido que fuera molestado, sino que con un texto u otro de la Escritura me ha fortalecido contra todo, hasta el punto que con frecuencia he dicho, si esto fuera legítimo, pediría en oración mayores tribulaciones para conseguir mayores consuelos. Salmo 14. Como este salmo no tiene ningún título específico, sugerimos, como un apoyo para la memoria, que se le llame con referencia al ateísmo práctico. Hay una marca peculiar puesta sobre este salmo, en el hecho de que se halla 2 veces en el libro de los Salmos. El Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales, con la alteración de 1 o 2 expresiones, a lo máximo. Versículo 1. El necio. El ateo es el necio de modo preeminente y un necio de modo universal, en todos los aspectos. No negaría a Dios si no fuera un necio por naturaleza, y habiendo negado a Dios, no es de extrañar que se convierta en un necio en la práctica. El pecado es siempre una locura, pero es el colmo del pecado, y la locura mayor imaginable, el atacar la misma existencia del Altísimo. Un necio los hace a centenares, y un blasfemo locuaz esparce sus horribles doctrinas como un leproso esparce la plaga. Ainsworth, en sus anotaciones, nos dice que la palabra usada aquí es naval, que tiene el significado de desmayar, morir, decaer, como la hoja o la flor marchita. Es un título que se da al necio en el sentido de que ha perdido el jugo y savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Trampa cierta cuando le llama a un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda religión y recta razón se han marchitado, secado y decaído. Algunos lo traducen como apóstata, y otros como desgraciado. ¿Con qué sinceridad deberíamos evitar la aparición de duda en cuanto a la presencia, actividad, poder y amor de Dios? Porque esta desconfianza es de la naturaleza de la locura, y,
¿quién hay entre nosotros que quiera ser equiparado al necio del texto? Con todo, no olvidemos que todos los hombres que no han sido regenerados son más o menos este tipo de necios. El necio, un término de la escritura que significa un malvado, es usado también por los filósofos paganos para significar una persona viciosa, mala. Significa también la extinción de la vida en el hombre, los animales y las plantas. Así se usa la palabra en Isaías 40:7. La flor se marchita, en Isaías 28:1. Una planta que ha perdido todo el jugo que la hace preciosa y útil. Así, un necio es el que ha perdido su sabiduría y sus nociones rectas de Dios y de las cosas divinas que fueron comunicadas al hombre con ocasión de la creación, un muerto en pecado, si bien uno que no está tan desprovisto de facultades racionales como de la gracia de estas facultades, uno que posee razón, pero que abusa de su razón, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Qué terrible es la corrupción que hace que toda la raza adopte como deseo de su corazón no hay Dios. Los demonios creen y reconocen 4 artículos de nuestra fe. Mateo 8:29. 1. Reconocen a Dios. 2. Reconocen a Cristo. 3. El día del juicio. 4. Que serán atormentados allí, de modo que el que no cree que hay Dios es más vil que el diablo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno. En la tierra hay muchos ateos, en el infierno, ninguno. Sería preferible que un hombre creyera que él mismo no existe, y que él no es un ser, a que no crea que hay Dios, porque él puede dejar de ser, y hubo un tiempo en que no era, y será cambiado de lo que es, y en muchos períodos de su vida no sabe lo que es. Y esto ocurre cada noche mientras duerme, pero ninguna de estas cosas pueden ocurrir a Dios, y si este hombre no lo sabe, es un necio. En la aflicción, el ateo tiene que ser la más desgraciada y solitaria de todas las criaturas. Hace unos 30 años estaba en un barco con una de estas criaturas ponzoñosas, cuando se levantó una terrible borrasca. Él fue el que se asustó más, con el barco dando tumbos. Cayó de rodillas ante el capellán y confesó que había sido un ateo ruin y que había negado al Ser Supremo desde que tenía uso de razón. El buen hombre quedó anonadado, y corrió pronto la voz de que en el barco había un ateo. En la cubierta superior, varios de los marineros comunes, que no habrían oído nunca la palabra antes, pensaron que se trataba de algún pez extraño. Pero se quedaron aún más sorprendidos cuando vieron que era un hombre y oyeron de su propia boca que nunca había creído hasta aquel día que hubiera Dios. Mientras se hallaba postrado en las agonías de la confesión, uno de los sencillos marineros susurró al contramaestre si no harían bien echándolo por la borda, pero ya estábamos a la vista del puerto, cuando de repente el viento amainó y el penitente, relapsado, pidió a todos los que habían estado presentes que eran caballeros, que no dijeran nada a nadie de lo que había pasado. Al cabo de un par de días de haber desembarcado, uno de los de la compañía empezó a chancearse de él por su devoción cuando estaba a bordo, si bien él lo negó con tanto hincapié que se hacía evidente que uno de los dos estaba mintiendo. La cosa terminó en un duelo. El ateo fue herido y empezó a manar sangre en abundancia, con lo cual volvió a ser un buen cristiano como cuando estaba en el mar, hasta que se hizo evidente que la herida no era mortal. Actualmente es incluso famoso, y escribe folletos en contra de las opiniones de los que aceptan la existencia de las hadas. La lechuza del ateísmo, volando con sigilosas alas por la luna, deja caer sus mortecinos párpados, la cierra bien, y ulula, ¿dónde se halla este glorioso sol de que os jactáis? Así que el texto nos presenta estos 3 puntos. ¿Qué es? Un necio. ¿Qué dice? No hay Dios. Ahora añade, en su corazón, no es el necio natural, sino moral, este necio del que habla David, la persona malvada, carente de gracia, pues este es el sentido del término original. ¿Qué ha hecho este necio? Sin duda nada, solo ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho? Nada tampoco, solo ha pensado. Porque decir en el corazón es solo pensar, no hay quien haga el bien, excepto allí donde reina la gracia, no hay quien haga el bien,
no hay bien alguno, la humanidad, caída y degradada, es un desierto sin un oasis, una noche sin una estrella, un estercolero sin una joya, un infierno sin fondo. Versículo 3. Aún se han corrompido. La única razón por la que no vemos más claramente esta corrupción es porque estamos acostumbrados a ella, tal como el que trabaja diariamente en un ambiente apestoso deja de percibir el hedor en medio del cual se encuentra. No queda nada ya, para días futuros, que se pueda añadir a la lista de crímenes. Los hijos, resignados, deben sentir deseos que no pueden ser peores que los de sus padres. El vicio ha alcanzado su cenit. El texto lo ha dicho positivamente, lo repite negativamente, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Espíritu Santo no está contento con decir todos y conjuntamente, sino que añade estos negativos. No, ninguno, ni siquiera uno. Versículo 4. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, como las carpas en una laguna se comen a los peces más pequeños, y las águilas hacen presa de otros pájaros, y los lobos descuartizan las ovejas del prado. Lo mismo los pecadores, de modo natural, y siguiendo su curso, persiguen, calumnian y se mofan de los seguidores del Señor Jesús. Los malvados corren el riesgo de condenar sus propias almas con tal que puedan usar la daga sobre los que son la niña del ojo de Dios. Cuando halles una serpiente sin colmillos o un leopardo sin manchas, puedes esperar hallar un mundo malvado sin odio a los santos. Si el mundo aborreció a Cristo, no es de extrañar que nos aborrezca a nosotros. El mundo me aborreció a mí antes que os aborreciera a vosotros. Juan 15, 18. ¿Por qué ha de aborrecer alguien a Cristo? Esta paloma bienaventurada carecía de hiel, esta rosa de Sarón exhalaba suave perfume, pero esto muestra la bajeza del mundo, que es un mundo que odia a Cristo y desgarra a los santos. Versículo 6. De los planes del desvalido hacéis burla vosotros, pero Jehová es su esperanza. Esto ilustra dulcemente el cuidado que tiene Dios de sus pobres. No meramente los pobres de espíritu, sino literalmente, los pobres y humildes, los oprimidos y los ultrajados. Es este carácter de Dios el que se haya delineado de modo conspicuo en su palabra. Podemos ir a los Vedas de los hindúes, al Corán de los maometanos, considerar la legislación de los griegos, el código de los romanos, y aún el Talmud de los judíos, el más amargo de todos. Pero en ninguna línea o en ninguna página hallaremos rastro de la ternura, compasión, simpatía por las injusticias, opresiones, aflicciones y tribulaciones de los pobres de Dios que se muestra de manera constante en casi cada página de la Biblia cristiana. El sabio confía en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, el rico en sus riquezas, pero, para ellos, el confiar en Dios es la mayor necedad del mundo. Versículo 7. Oh, quien nos diese que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es natural esta conclusión para la plegaria, porque, ¿qué podría convencer de modo más efectivo a los ateos, derribar a los perseguidores, detener el pecado, asegurar la piedad, sino la aparición manifiesta de la gran salvación de Israel? La venida del Mesías ha sido el deseo de los fieles en todas las edades, y aunque Él ya ha venido como ofrenda por el pecado para expiar nuestra iniquidad, esperamos que venga por segunda vez, sin ofrenda para el pecado, para salvación. La aflicción es como si dijéramos la salsa de la oración, como el hambre lo es para el pecado. Verdaderamente la oración es, en general, insulsa para el que no está afligido, y muchos de ellos no oran verdaderamente, sino más bien falsifican una oración de rutina, una oración por la costumbre. La cautividad es la de nuestras almas a la ley de la concupiscencia, de nuestros cuerpos a la ley de la muerte, la cautividad de nuestros sentidos al temor, cautividad, la conclusión de la cual está expresada con tanta hermosura por uno de nuestros mayores poetas, a saber, Gilles Fletcher, en su Cristo triunfa sobre la muerte. Ahora no cuelga pena alguna de su frente, ni palidez de enfermedad hay en su rostro. La edad no pone hebras de plata en su cabello,
Ni desnudez ni pobreza dañan al cuerpo, ni el temor de la muerte anula el goce de la vida. No hay pesadillas vanas que causen desazón. No hay pérdida, dolor, cambio ni espera que altere ahora el suave deslizarse de sus horas. Salmo 15. Este salmo de David no tiene título o dedicatoria que indique la ocasión en que fue escrito, pero es muy probable que su composición, junto con la del Salmo 24, que tiene con él una notable semejanza, estuviera relacionada con el traslado del arca al santo monte de Sión. Lo llamaremos el Salmo de la pregunta y la respuesta. El primer versículo hace la pregunta, el resto de los versículos son la respuesta. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Allí donde los ángeles inclinan sus rostros velados, ¿cómo podrá el hombre adorar en absoluto? ¿Quién es este? Decidlo si podéis. ¿Quién llegará a esta firme morada? Pilato dice, he aquí el hombre. Y Juan, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, observad el andar, obrar y hablar del hombre aceptado. Andar es de más importancia que hablar. Solo es justo el que anda en integridad y hace justicia. Su fe se muestra mediante buenas obras, y por tanto no es una fe muerta. La casa de Dios es una colmena de obreros, no un nido de zánganos. Cuando las ruedecillas de un reloj se mueven dentro de la caja, las manecillas de la esfera se mueven fuera. Cuando el corazón de un hombre es sano en su conversión, entonces la vida será hermosa en su profesión. Cuando un conducto está cerrado a la vista, ¿cómo podremos juzgar de la fuente sino por las aguas que circulan y salen del caño? Y hace justicia. Un justo puede hacer obras justas, pero no hay obras de un hombre injusto que puedan hacerle justo. La escalera de Jacob tenía peldaños, en los cuales no vio a nadie que estuviera quieto, sino que todos ascendían o descendían por ella. Asciende tú de la misma manera al extremo de la escalera, al cielo, y allí oirás a uno que dice, mi Padre está obrando ahora, y yo también obro. Pero observa aquí, dice David, que obra justicia, no que habla sobre la justicia. Piensa u oye sobre ella, porque no son los oidores de la ley, sino los obradores de la ley, los que son justificados. La única obra que podemos esperar que sea considerada y tenida en cuenta es la obra de justicia. Todas las demás obras que nos impulsan o atraen bajo la apariencia de piedad no son nada, y habla verdad en su corazón. Los anatomistas han observado que la lengua del hombre está relacionada con una doble cuerda al corazón. Estoy agradecido por la convicción y sentimiento que tengo de la maldad de mentir. El Señor aumente mi aborrecimiento a él. Me esforzaré por limpiarme de toda inmundicia. Nunca habrá una lengua mortificada cuando haya un corazón sin mortificar. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino. Todos los calumniadores son el fuelle del diablo para aumentar la contienda, pero son peores los que soplan desde detrás del fuego. Trapp dice que el chismoso lleva al diablo en su lengua, y los que le escuchan, el diablo en su oído. Echad a este hombre, decimos de un borracho, con todo. Es discutible si su comportamiento safio nos causará tanto daño como la historieta insinuante del chismoso. Llamada a la policía, decimos cuando vemos a un ladrón haciendo de las suyas. No deberíamos sentir indignación cuando oímos a un chismoso aplicado a su labor. Perro rabioso, perro rabioso. Es un grito terrible y causa un gran alboroto. Pero hay pocos perros que muerdan con tanta saña como las lenguas de los que llevan comidillas. Fuego, fuego, es un grito que nos alarma, pero la lengua del chismoso está encendida en el fuego del infierno, y los que se ocupan en chismorrear harían mejor en cambiar, pues van a hallar que hay fuego en el infierno para las lenguas sin freno, y esto sería más tolerable si fuera la única falta del hombre impío, de los enemigos de la religión. Porque como dice el proverbio, la maldad procede del malvado. Cuando el corazón de un hombre está lleno del infierno, no es de extrañar escuchar a esta persona que reprocha a los hombres de bien.
incluso por su bondad. Pero, ¡ay! La enfermedad no se limita a esto. Esta plaga no se halla solo entre los egipcios, sino también entre los israelitas. Ten compasión de tus hermanos. Ya es suficiente que los ministros y cristianos piadosos estén llenos de reproche hacia el malo. No hay necesidad de que tú aportes tu porción en esta forma diabólica. La víbora solo hiere cuando pica. Las hierbas o raíces venenosas solo matan al que las masca, maneja, huele o se acerca a ellas, pero el veneno de las lenguas calumniadoras es mucho más letal y pestífero, porque a escondidas mata y hiere, no solo de cerca, sino también de lejos, no solo en casa, sino también fuera, no solo en nuestra nación, sino en los países extranjeros, y no tiene compasión ni de vivos ni de muertos. Versículo 3, 4 y 5. ¿Qué me importa ver a un hombre conmovido al escuchar un sermón, si engaña y miente tan pronto como llega a su casa? El que no tiene religión para gobernar su moralidad no es mucho mejor que mi mastín. En tanto que se le acaricia, complace y no se le pellizca, jugará contigo como si fuese un animal bueno y moral, pero si le dañas, se te echará a la cara y te desgarrará el cuello. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Un pecador adornado con una cadena de oro y vestidos de seda no puede ser comparado con un santo en harapos. Como la lumbre de un candelero de plata con el sol tras una nube, el condenar al malo y honrar al piadoso son cosas que están en oposición. Dios no aborrece a nadie, pero no hay nada más que aborrezca en el mundo que el pecado. Agustín, como dice Posidonio, para mostrar cuánto aborrecía a los chismosos y calumniadores de los demás, tenía 2 versitos escritos sobre su mesa. La traducción de los mismos es como sigue. Aquel a quien le gusta difamar al ausente, sepa que en esta mesa no puede estar presente. Aquel que jura para su propio daño, y no cambia después, sus palabras son firmes como oráculos, su amor, sincero, inmaculado es su pensamiento, sus lágrimas, del corazón mensajeros directos, su corazón se halla del fraude tan distante como lejos se halla el cielo del infierno. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Los teólogos puritanos están casi unánimemente en contra de aceptar interés alguno por un préstamo de dinero, y llegan a decir que prestará un penique por ciento al año basta para llevar al infierno al que persiste en hacerlo. El exigir un interés excesivo es un pecado detestable. El percibir los intereses usuales y corrientes en un país comercial no es contrario a la ley del amor. Por usura se entiende generalmente la ganancia de algo por encima del capital, o sea lo que se presta, exigido solo en consideración al préstamo, se trate de dinero, trigo, mercancía u otra cosa semejante, es considerada como una ganancia ilegítima la que una persona hace por medio de su dinero o bienes. No hay clase de usura peores que una manera injusta de hacer tratos, en que la equidad es puesta a un lado por los 2 participantes en el trato. Recordemos, pues, que todos los tratos en que uno injustamente procura ganar por medio de la pérdida del otro, se les dé el nombre que se quiera, han de ser condenados. Se puede preguntar si todas las clases de préstamos a interés han de ser puestas bajo esta denuncia y ser consideradas como ilegítimas. Si las condenamos a todas sin distinción, hay el peligro de que muchos se vean llevados a una situación apurada en que, viendo que han de incurrir en pecado en cualquier forma que se muevan, puedan sentirse desesperados y, por ello, se lancen a toda clase de usura sin discriminación. Por otra parte, cuando admitimos que algo puede hacerse legalmente en esta dirección, muchos pueden creer que se les da carta blanca, y piensan que se les ha concedido hacer uso de la usura sin control o moderación. No es sin causa que Dios, en Levítico 25, 35 al 37, prohíbe la usura, añadiendo esta razón: y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura,
ni tus víveres a ganancia. Vemos que el fin que motiva la ley fue que el hombre no oprima cruelmente al pobre, sino que le reciba con simpatía y compasión, de donde se sigue que la ganancia que adquiere el que presta su dinero a interés sin causar opresión a otro no está incluida dentro del capítulo de la usura injusta. La palabra hebrea nesek que emplea David, se deriva de otra que significa morder, lo cual muestra suficientemente que la usura es condenada en cuanto al hecho implicado en ella de llevar a la licencia de robar y esquilmar a nuestro prójimo. En resumen, siempre que hayamos grabado en nuestro corazón la regla de equidad que Cristo prescribe en Mateo 7:12, así que, todo cuanto queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, no será necesario entrar en una discusión prolongada respecto a la usura. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. No es el que oye mucho o habla mucho de religión, ni el que predica u ora mucho, ni el que piensa mucho sobre estas cosas si tiene buena intención, sino el que hace estas cosas, el que realmente se ocupa en ellas, el que es religioso y verdaderamente piadoso. No es el que profesa de modo formal, el que discute mucho, el perfeccionista. No es el que oye constantemente o habla sin cesar, ni el maestro laborioso, ni el hermano dotado, ni el que tiene buenos deseos pasajeros, sino que el que honrada y sinceramente hace estas cosas, permanecerá firme en la prueba, en tanto que todas las pretensiones falsas arderán y se consumirán bajo las llamas escudriñadoras, como paja y hojarasca. Según expresa el apóstol, el llevar la librea de Cristo y no servirle, es una burla para el Maestro. El admitir en nuestra profesión y negar en nuestra vida práctica, es como el caso de Judas, traicionarle con un beso de homenaje, como el de los rudos soldados, inclinar la rodilla delante de él y, entre tanto, golpearle la sagrada cabeza con el cetro de caña, y como Pilato, coronarle de espinas, crucificarle y escribir sobre su cabeza Rey de los Judíos, en una palabra, injuriarle con nuestros honores y herirle con nuestros reconocimientos, profesar ser cristianos sin que haya una vida que corresponda, no solo no contribuirá en forma alguna a salvar a nadie, sino que agravará la condenación del tal. Una amistad fingida, en el gran día de los descubrimientos, se verá que es la peor de las enemistades. Una mera formalidad externa de adoración es, a lo más, el sacrificio de Prometeo, un esqueleto de huesos y un fraude religioso, porque si fuera bastante con leer o escuchar estos preceptos, entonces habría un número ingente de personas vanas y malvadas que entrarían y seguirían en la iglesia, que, después de todo, no tienen lugar en ella, porque hay muy pocos, o ninguno, que no haya leído o escuchado estas cosas. A pesar de ello, no las hace.